Mis hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Así se titula este sermón. No podemos salir de la palabra del Señor, no podemos darle otro título, porque entendemos de que lo que el Señor dijo en este sermón es muy preciso, es muy correcto, es el sermón de sermones predicado por el maestro de maestros. Entonces, no podemos darle y pensar en algo cómo arreglar esto, porque esto está perfecto desde mi punto de vista. Por eso, hoy tenemos que ver cómo siguen las instrucciones acerca del reino de Dios. Acuérdense de que este Rey de Reyes, dice el versículo 1, sube al monte sentándose con autoridad. Dice que sus discípulos se acercan a él porque aquellos que forman parte de este reino son llamados también discípulos de Jesús. Y ellos se acercan a Jesús y ellos son los que reciben las enseñanzas y las instrucciones del Rey de Reyes, aquellos que son parte de este reino. Hablábamos el domingo pasado acerca de los pobres en espíritu y cómo esto abre la puerta al reino de Dios. O sea, esta es la puerta de entrada al reino de Dios. Aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Dice la palabra del Señor, de ellos es el reino de los cielos. O sea que para nosotros poder entrar, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, debemos primero reconocer nuestra pobreza espiritual. Ahora, ¿cómo sigue esto? Cada bienaventuranza, lo que hace es poner una piedra sobre la otra y así construir este sermón, esta enseñanza de una manera extraordinaria. Las siguientes bienaventuranzas están en el versículo 4 del capítulo 5, donde la palabra del Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El tema principal es hablar acerca de este llanto. Este llanto no es un llanto terrenal, no es un llanto que está basado o que es a causa de una pérdida material o de una pérdida mundana. Es un llanto espiritual que nace del quebranto, mis hermanos. Y hoy vamos a ver el quebranto de qué. Es el arrepentimiento que es recibido por Dios y que nos da un consuelo eterno. Por eso yo quiero que ustedes, mis hermanos, puedan entender hoy el valor espiritual del quebranto. ¿Sí? Y espero también que busquen el consuelo de Dios en medio del dolor y del arrepentimiento genuino. Yo recuerdo diciembre del año 2000, me acuerdo muy bien. El tío Carlos, pentecostal, muy fervoroso en su fe, vivía en mi casa porque mi familia necesitaba una ayuda de parte de él. Y él había pasado por muchas situaciones difíciles en su vida y había aferrado su fe a Cristo. Él era el tío que yo les suelo contar que en las noches aparecía en la puerta de mi habitación orando de madrugada y a veces el cuchicheo de su oración me despertaba y me asustaba. A veces él estaba al lado mío orando por mí, intercediendo por mí. Yo recuerdo que él era muy intenso en su deseo de que toda la familia podamos conocer a Cristo. Y a veces eso nos resultaba un poco pesado a nosotros, porque siempre fuimos una familia de tradición católico reformada. Pero recuerdo de que eso no me llevó a cerrarme
a Dios y al Evangelio. Porque llega un momento en la vida en el que uno se quita todos los prejuicios y donde el quebranto te lleva a tal punto de que uno no mira a la persona, sino que mira a Dios mismo. Y ese momento, en esa noche, le dije yo a mi tío que yo creía correctamente que él conocía mejor cómo llegar a Dios. Y le dije a mi tío, tío, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a Dios? Y él me guió a arrepentirme y a entregar mi vida a Cristo. Ahí comenzó un camino muy interesante en mi vida, una decisión que nunca he de arrepentirme. Pero esa noche lloré tanto, mis hermanos, porque sentía un quebrantamiento tan grande en mi vida, que yo pude despojarme, o el Espíritu Santo me quitó esa carga de culpa que tenía hasta ese momento. Y no fue la única vez que lloré muchas veces en mi vida, pero siempre, mis hermanos, el arrepentimiento, el quebranto, el dolor de haber faltado el respeto a Dios, de haber ofendido a Dios, de haber respondido con desobediencia a un Dios fiel, es el llanto que el Señor recibe. Por eso la palabra del Señor hoy nos habla claramente. Ahora, mis hermanos, nosotros vivimos en una cultura que evita el dolor a toda costa. Evita el dolor. A nosotros nos enseñaron a evitar el dolor. ¿Es así? Nunca nadie se sentó a decirte, vos tenés que evitar el dolor. Pero en todo lo que hemos aprendido y en todo lo que hemos recibido en esta vida, nos ayuda. O sea, nos enseña a evitar el dolor. Es más, hemos, digo, por ser parte de la humanidad, descubierto tantos analgésicos que hoy hay una crisis. Hoy hay una crisis en cuanto a lo que se tiene que ver con el uso de drogas legales, entre comillas. Es tanto que la gente se vuelve adicta a esas drogas. Estados Unidos está en una crisis terrible de justamente analgésicos. Hubo un tiempo en el que Estados Unidos eran muy famosas las clínicas del dolor y se creó un sistema de marketing que hablaba acerca de que vos no tenés que tener dolor en tu vida. Para eso están los fármacos. Vos tenés que evitar a toda costa el dolor. Y no solamente las farmacias, sino que todo el sistema del mundo nos lleva a evitar o a tratar de evitar algo que es completamente inevitable, hermano. Es parte de la vida del ser humano. Te enseñan a reír, te enseñan a mantener la imagen, te enseñan a distraerte. Cuando hay preocupaciones, cuando hay dolor, cuando hay algo que te quebranta, ¿qué hacemos? Agarramos el celular y empezamos a deslizar hasta que nos olvidamos de aquellas cosas, al menos momentáneamente, que nos preocupan. No nos enseñan a llorar por el alma, no nos enseñan a llorar por el pecado, por lo que entristece el corazón de Dios. Eso no nos enseñan, hermano. Sin embargo, Jesús hoy nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar y ser bienaventurados. ¿Qué relación hay en eso? Cuando empezábamos esta serie de mensajes, yo le decía a mi hermano, este Rey de Reyes viene a traernos un sistema diferente de vida, un estilo diferente de vida. ¿Qué vínculo hay si vemos con el razonamiento humano? ¿Qué vínculo hay entre el lloro y la bienaventuranza? El Señor Jesús
nos dice que para sentirnos bienaventurados, para ser bienaventurados delante de Él, hay un llanto que Él aprueba. Hay un llanto que trae bienaventuranza. Hay un llanto que trae gozo, que trae paz, hermano. Y ese llanto es el que nace del arrepentimiento. Ese llanto es el que nace del duelo por el pecado, mis hermanos, y de la compasión por un mundo quebrantado. Mis hermanos, este es un mensaje que no se predica en muchas iglesias. Por eso, seguramente a algunos no le va a gustar hablar del pecado y no le va a gustar hablar del llanto, de llorar por el pecado, de arrepentirse. Pero yo les pido, mis hermanos, que hagan un esfuerzo, porque estos son los mensajes que nos llevan a relacionarnos más profundamente con el Señor. Ese llanto, mi hermano, lejos de ser una debilidad, es una marca del que vive en el reino de Dios. Por eso el Rey de Reyes habla de esto. En mi reino, los que lloran son los que van a recibir consuelo. Vamos a hablar un poquito de este tipo de llanto para que no haya malos entendidos. No todo llanto es bienaventurado. ¿Sí? Tenemos que empezar así. No todo llanto es bienaventurado. Jesús nos dice que toda tristeza humana es bendita y es aprobada por Dios, sino solamente un tipo de llanto. No es ese llanto egoísta que surge de perder lo que amamos más que a Dios. ¿Se entiende? Hay cosas que amamos más que a Dios. Hay ídolos en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros nos imaginamos que si llegamos a perder eso, perdemos la vida entera. ¿Sí? Y tenemos que luchar contra eso, hermanos. Tenemos que luchar contra los ídolos del corazón. Porque la palabra del Señor dice, no podemos servir a Dios, a dos señores. No podemos servir a Dios y amar a Dios y también amar a otras cosas más que a Dios. Entonces no es este tipo de llanto por perder algo que amábamos más que a Dios. Es más, muchas veces Dios permite que perdamos esas cosas para que podamos aprender a amarle a Él más que a lo demás. Y aunque sea doloroso, es un proceso en el cual Dios interviene continuamente para sanar el corazón y llevarnos a amarle más que a Él. No es el tipo de llanto centrado en uno mismo, en nuestros deseos frustrados, en aquello que valoramos por encima del Señor. No es el tipo de tristeza que lamenta la pérdida de, entre comillas, bendiciones, pero que no lamenta la ausencia de comunión con Dios. ¿Se entienden? ¿Qué es lo que más amas en esta vida? ¿A Dios o a tu cónyuge? ¿A Dios o a tu hijo? ¿Tu trabajo? ¿Tu carrera? ¿Tu nieto? Todo eso, mi hermano, tiene que estar por debajo del Señor. Lo más valioso en esta vida es tu comunión con Dios. Lo más valioso debe ser tu comunión con Dios. No es, mi hermano, como el llanto de Esaú. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú? Que vendió su primogenitura y con la primogenitura tantas bendiciones vendió. ¿Por qué? Por un plato de comida, por un plato de lentejas. Él lloró por haber perdido la bendición, pero no porque amara a Dios, ni porque era resultado de un arrepentimiento verdadero. Él dijo, lo que pude haber tenido, qué locura lo que perdí. Él no dijo, le fallé al Señor,
pequé contra Él. No le interesaba su relación con el Señor. A Él le interesaba lo que Él podía recibir. Este llanto puede tener lágrimas, pero no tiene quebrantamiento. Expresa dolor, pero no lleva a la transformación espiritual, que es a donde Dios nos quiere llevar. ¿No es el llanto también de la desesperación sin esperanza? Como el de quienes viven sin conocer al Señor. Este tipo de llanto desesperado sin esperanza nace de un corazón que no ve salida, que no conoce a Dios, al Dios que consuela, perdona y restaura. Este es el llanto de quien está atrapado en su culpa y su dolor, pero sin la luz de Cristo que da el sufrimiento. ¿Quién es un ejemplo de este? Judas Iscariote. Judas, Mateo 27, versículos 3 y 5, nos habla del arrepentimiento de Judas. Este hombre, luego de haber traicionado a su maestro, al Rey de Reyes, a su maestro, ¿qué es lo que hace? Se quebranta, se entristece. Pero esta es una desesperación sin esperanza. Él está atrapado en su culpa. Él no ve la luz. Él escuchó las enseñanzas, pero nunca conoció al que consuela. Nunca conoció al Salvador. Judas Iscariote, su remordimiento lo llevó al suicidio, no al arrepentimiento y a la fe. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la diferencia que hay? El llanto sin esperanza puede ser profundo, pero no redime. Puede expresar dolor, pero no transforma. Solo el llanto que se vuelca a los pies del Salvador encuentra consuelo verdadero. ¿Se entiende, hermano, lo que estamos hablando? ¿Cuántas veces usted se sintió desesperado? El rey David muchas veces se sintió de esta manera, pero ¿saben qué? Él decía en su dolor: Señor, sálvame. En su quebranto, en su arrepentimiento, en su dolor, él se acordaba del Señor. Él tenía un llanto que tenía gran esperanza. Pero aquellos que lloran sin reconocer a Cristo como su Salvador, ese no es el llanto, mis hermanos, que Dios aprueba. Entonces, ¿cuál es el que Dios aprueba? Vamos directamente a eso. Brota del quebrantamiento del corazón ante el pecado personal. ¿Qué dice 2 Corintios? Vamos a ver, mis hermanos, luego vamos a volver otra vez a Mateo. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Vamos a buscar nuestras Biblias, ¿sí? Capítulo 7, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Por favor. Marque, por favor, ese versículo. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué dice? Arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué dice? Produce muerte. Hay dos tipos de tristeza, mi hermano. ¿Sí? Claramente, este versículo me dice. Hay una tristeza que viene de Dios. ¿Cuál es esa tristeza que viene de Dios? La que te produce dolor por tu pecado. Esta tristeza no es una tristeza superficial, mi hermano. No es una emoción pasajera. Es una convicción profunda de haber ofendido a Dios santo y amoroso. Es el dolor, mi hermano, que surge cuando el Espíritu Santo te muestra la gravedad de tu pecado. Cuando el Espíritu Santo te muestra la necesidad de arrepentimiento. Esta tristeza, según Dios, que trae consolación, no te lleva a una culpa paralizante como lo hizo con Judas Iscariote, sino te lleva al trono de la gracia.
donde sos restaurado. Esa es la tristeza según Dios. Esa es la que te produce arrepentimiento para salvación. Esa tristeza, mi hermano, surge de ver cómo el pecado arruinó tu relación con el Señor. ¿Se entiende? Cómo el pecado arruinó tu relación con el Señor. Este llanto nace de haber comprendido la gravedad de tu pecado. No solamente es una falta moral, como se dice, sino que es una traición al amor de Dios. Mi hermano, esta es una tristeza al ver al Creador siendo traicionado por vos. El creyente que llora de esta manera no solamente se lamenta por sus pecados, sino también por el pecado de su familia. ¿Cuántas veces, mi hermano, lloraste por el pecado de tu familia? ¿Cuántas veces lloraste por el pecado de nuestra generación, como hacían los profetas? El profeta Jeremías, que se pasaba llorando. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo de Dios, de Israel. ¿Alguna vez, mi hermano, pediste perdón por tu nación? ¿Alguna vez pediste perdón por tus compañeros? Y no significa que vos te arrepentís y ellos van a ser salvos, no. Significa que Dios, por medio de tu oración, puede obrar en favor de tu familia, en favor de tu nación, en favor de tu generación. Jesucristo, en Mateo capítulo 23, dice que sintió dolor al ver a Jerusalén, la ciudad que no quiso ser recogida bajo sus alas. El Señor es un gran ejemplo. Mis hermanos, este dolor, este llanto nace de un corazón regenerado que no puede permanecer indiferente ante la santidad de Dios y el dolor que el pecado causa a nuestro corazón. Es un lamento santo que reconoce no solo las consecuencias del pecado, sino su ofensa directa contra el carácter de Dios. Pedro, ¿se acuerdan ustedes en Mateo capítulo 26? Lloró amargamente tras negar a Jesús 3 veces. Cada pecado tuyo es una negación a Cristo. Es una negación a su palabra. Es una negación a sus mandamientos. ¿Cuándo lloraste, mi hermano, por haberle negado a Jesús? Pero escuchen bien, el ejemplo de Pedro es muy importante, porque haberle negado a Cristo, haberle traicionado a Cristo y haberlo hecho 3 veces, ese llanto no le llevó a alejarse del Señor, sino que le llevó a acercarse. Cuando le dijeron, el cuerpo de Jesús no está, ¿qué hizo Pedro? Corrió con Juan. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en sermones anteriores? Y Juan, que era más joven que Pedro, llegó primero, dice. Pero a Pedro no le importó. No le importó su vejez. No le importó su artritis, seguramente. No le importó sus obstáculos, sus dificultades. Él corrió. Porque quería tener otra oportunidad con el Señor para poder pedirle perdón. Ese llanto, ¿qué es lo que hizo? Le acercó al Señor, no le alejó. Ese llanto le restauró, mis hermanos. Pero Judas, ¿qué hizo? Judas Iscariote también lloró. Pero su remordimiento no le llevó a Cristo, sino que le llevó ¿a dónde? A la desesperación, al suicidio, a la muerte, a la condenación eterna. ¿Se entiende, hermanos? ¿Cuál es el llanto que Dios aprueba? ¿Y por qué Dios dice que los que lloran así serán bienaventurados? Ahora vamos a ver en este punto por qué son bienaventurados los que lloran. Jesús responde a esta pregunta. ¿Qué dice? Mateo capítulo 5, versículo 4.
¿Qué dice? Ellos recibirán consolación. Y es interesante porque este consuelo no es simplemente una emoción o una frase linda. Así como no cualquier llanto es aprobado, el resultado de este llanto aprobado por Dios, que trae bienaventuranzas, no trae una consolación superficial. Esta, mi hermano, esta consolación es la acción profunda de Dios mismo, restaurando, sanando, perdonando, renovando nuestra vida. Es el consuelo que no solamente seca lágrimas, sino que transforma el corazón, mi hermano. Es el abrazo del padre al hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes? Lucas capítulo 15. Dice que este padre, ¿qué hace? Cuando ve a su hijo de lejos, ¿qué hace este padre? Empezó a correr. No le importó nada. Lo único que veía era a su hijo venir y corrió hacia él. ¿Y qué dice? Cuando llegó hasta donde él estaba, se quedó mirándole de lejos. No. Dice que se prendió por su cuello. Le dio un abrazo. Le besó. Este padre quería nada más verle a su hijo, restaurarle, consolarle. Y le dice a este hijo, un ratito, papá, te tengo que pedir perdón. Y él había ya practicado lo que le iba a decir a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre vio el corazón de él. Las palabras sobraban en ese momento. Y le dice, tráiganle un anillo, pónganle, vístanle con ropa limpia, con ropa nueva. Vamos a hacer un gran asado. Voy a invitarle a todo el barrio, porque mi hijo estaba muerto, pero hoy vive. Ese, mi hermano, es el consuelo de aquel que llora, arrepentido de su pecado. Es el abrazo del Padre al Hijo pródigo. Es la restauración del alma quebrantada, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este consuelo se manifiesta en la presencia del Espíritu Santo que te fortalece en medio del dolor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese consuelo que te recuerda la fidelidad de Dios y esa esperanza firme de que un día todo sufrimiento tendrá su fin. Ese tipo de consuelo que no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia al que llora, hermano. Ese tipo de consuelo no cambia tu circunstancia inmediatamente, pero cambia al que llora. A él transforma, porque te lleva a descansar en los brazos de tu Padre Celestial. ¿Qué dice Isaías capítulo 51, versículos 1 al 3? Les leo. Dice claramente que el Señor, el Mesías, vino a dar consuelo a los enlutados. No a aquellos que lloran por llorar o a aquellos que lloran porque perdieron algo mundano, algo terrenal, sino a aquellos que lloran quebrantados por su pecado, por ese arrepentimiento. Segunda de Corintios 1, 3 al 4, le llama al Señor Dios de toda consolación. Y Jesús mismo dice en Juan capítulo 14, versículo 26, al Espíritu Santo, Él es el Consolador, con mayúsculas. Hoy cantábamos ese himno, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Mis hermanos, Jesús no nos invita al sufrimiento por el sufrimiento mismo. El llanto que Él aprueba no es una tristeza vacía, sino una expresión de tu corazón alineado con la santidad de Dios.
El dolor espiritual tiene sentido porque brota de una relación viva con Dios y apunta a una restauración mayor. En ese llanto, mi hermano, hay esperanza, porque Jesús mismo se identifica con nuestros sufrimientos y puede acompañarnos en ellos. Mi hermano, su consuelo es real, tanto ahora a través de la gracia y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, como también es real en la eternidad, porque es una promesa de Dios, donde dice la palabra del Señor que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Así que mi hermano, el llanto espiritual es una semilla que sembrada en quebranto florece en gozo eterno. Ahora, ¿cómo yo puedo cultivar un corazón que llora según Dios? Este es mi último punto, hermanos. Lo primero que tenés que hacer para tener esta actitud que trae una bienaventuranza, una gran bienaventuranza, es permitir que la palabra de Dios te confronte, hermano. La palabra de Dios debe confrontarte. No podés huir de los pasajes que confrontan tu pecado. No. Si Dios te dice algo claramente, si Dios te confronta, te habla cara a cara, así, directamente, no vayas a huir de eso. Hoy en día hay muchas iglesias que están adormecidas porque no se predica el pecado, porque no se predica este llanto que trae bienaventuranza, porque no se predica arrepentimiento, no se predica de las consecuencias del pecado que es el infierno. ¿Por qué? Porque evitan el dolor. Para el dolor de cabeza se toman un analgésico, para dolores más fuertes se toman analgésicos más fuertes. Y para el dolor espiritual, ¿qué hacen? Y dejan de hablar de eso. Evitamos el dolor a toda costa. Pero nosotros no, mi hermano. Usted no haga eso. Deje que el Espíritu Santo te quebrante y te lleve al arrepentimiento. La Biblia, mi hermano, no fue solamente dada para informarnos. La Biblia fue dada para transformarnos. La Biblia no quiere informarte solamente, quiere transformarte. Cuando abrís la Escritura con un corazón humilde, te expones a la luz que revela tu verdad. Y también revela tus verdaderas emociones, tus verdaderas motivaciones. Ahí es donde todos nos quedamos cortos, hermano. Porque todos nos vemos en la iglesia. Pero si nos ponemos a analizar qué te motiva a estar en la iglesia, ahí algunos vamos a tener que llorar otra vez por nuestro pecado. No, a mí me motiva dar una buena imagen. A mí me motiva dar una imagen de cristiano. A mí me motiva fulano, me motiva fulano. A mí me motiva que me tratan bien, que veo como una familia. No. Nuestra motivación debe ser Cristo, obediencia a nuestro Dios. La verdad que se ve en la palabra de Dios también revela tu actitud y también revela tus deseos. Es una espada de doble filo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que discierne las intenciones de tu corazón y te invita al arrepentimiento sincero. Por eso, mi hermano, cuando la palabra de Dios te confronta, no agarres tu celular para empezar a deslizar y para escaparte de el quebranto. No. Encerrate en tu cuarto, en tu habitación, arrodillate y llora delante del Señor. Llora, arrepentite. Ese nudo que hay en tu corazón que hay en tu garganta a causa de tu corazón pecaminoso, que sea realmente expuesto delante del Señor. Cuando permitís esa confrontación divina es cuando experimentás el poder restaurador del Evangelio.
Pues solo aquel que conoce que está enfermo es el que puede ser curado. ¿Verdad? La palabra del Señor mismo dijo, Cristo mismo dijo, yo vine a sanar a los enfermos. Pero si yo no me reconozco enfermo, no me voy a ir al doctor, hermano. No voy a tomar mi medicamento. Lo peor, el peor enemigo de un enfermo es negar su enfermedad. ¿Verdad? Así que mi hermano, el peor enemigo para nosotros es negar que somos pecadores delante del Señor. Segundo, pedí sensibilidad espiritual. ¿Qué significa eso, pastor? Claro, porque nadie es sensible a la palabra de Dios. Nadie es sensible y nadie quiere ser sensible. Mucho menos mis hermanos varones. ¿Cómo oraba David? Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Qué decía él? Examíname, oh Dios. ¿Y qué dice? Y ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname, Señor. Porque yo, con mi regla, con mi medida, no voy a darme cuenta. Si hay en mí camino de perversidad. Esta petición, mi hermano, revela un corazón que no se conforma con una religiosidad externa, sino que desea una transformación interna, verdadera, continua. ¿Qué es lo que David está pidiendo ahí? Sensibilidad espiritual. Y esto no es debilidad emocional, hermano. No es debilidad emocional. Sensibilidad espiritual es completamente otra cosa. Es una disposición sincera para ser guiado, corregido y renovado por Dios. Significa tener una conciencia viva, capaz de sentir tristeza por el pecado y compasión por el dolor de los demás. Cuando pedimos esto, mi hermano, reconocemos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para no endurecernos. Porque el corazón se endurece, hermano. Cuando usted se aleja del Señor, cuando usted ya no lee la palabra de Dios y no ora, su corazón se va endureciendo. Así nomás. No podés mantener un corazón sensible a Dios si dejaste estos ejercicios espirituales. También, tercero, observar el dolor del mundo con compasión. Jesús lloró por Jerusalén, ¿se acuerdan? Mencionamos eso, Lucas capítulo 19. También lloró por la muerte de su amigo Lázaro, en Juan capítulo 11. Un corazón cristiano, mi hermano, llora por otros, porque ha sido sensibilizado por el amor de Dios. Esta compasión no es una emoción superficial, sino un reflejo del carácter de Cristo. Es mirar la realidad del mundo herido por el pecado y sentir el peso de ese dolor como propio. Eso es misericordia. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Cristo sintió nuestro dolor y por eso tuvo misericordia. De eso se trata la misericordia. Por eso vino a este mundo, vivió como nosotros y estuvo sujeto a toda la regla de la humanidad. Nació como un bebé, creció, necesitó de sus padres para sus primeras atenciones, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a manejarse, tuvo que aprender el oficio de su papá. Cristo no era una persona que ya sabía todo. Tuvo que pasar por esa etapa de infancia, juventud, adultez. Y eso lo hizo, mi hermano, en su estado de humillación. Se humilló por nosotros. Así que, mis hermanos, nosotros también debemos sentir. El creyente observa el sufrimiento de los demás con los ojos de Cristo. No permanece indiferente, sino que intercede, actúa, consuela y a veces solamente acompañamos en silencio. Porque eso también, mis hermanos, es tener misericordia por otros. Romanos 12:15 dice, llorad con los que lloran. Esa es una marca de una verdadera comunidad cristiana y de un verdadero creyente. Por último, mis hermanos, no hay que reprimir el quebranto espiritual.
no vayas a reprimir tu quebranto espiritual. Llorar ante Dios no es debilidad, es honestidad. Acordate que llorar delante del Señor es el principio de la restauración. Reprimir el quebranto espiritual va a endurecer tu alma. Va a impedir que la gracia sane tus heridas. A veces creemos que mantenernos fuertes, que debemos mantenernos fuertes. Pero ante Dios, mi hermano, escúcheme bien. Ante Dios, la verdadera fortaleza es rendirse. Ante Dios, tu verdadera fortaleza es rendirte. ¿Qué decía Pablo? Cuando soy débil, ahí es donde el poder de Dios se perfecciona, en mi debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi hermano querido, tu fortaleza es rendirte delante de Dios. Las lágrimas sinceras son un lenguaje espiritual que el Señor solamente entiende. Escúcheme bien. Y no solamente entiende, sino que valora profundamente. Por favor, acompáñeme al Salmo 56, versículo 8. Y marque, por favor, este versículo. Va a ser un gran consuelo para su vida. Salmo 56, versículo 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmo 56, versículo 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Entienden lo que dice mi hermano este versículo? Le voy a explicar. ¿No están ellas en tu libro? Mis hermanos, Dios tiene un libro en el cual anota las veces que han llorado. ¿Qué dice? Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Ustedes saben lo que es una redoma? Redoma en la antigüedad era un frasquito muy, muy delicado. Un frasquito en el cual la gente ponía perfume adentro o ponía líquidos muy valiosos, porque ustedes saben que en la antigüedad el perfume era muy valioso, muy valiosísimo, los aceites. Y lo que uno ponía en la redoma era algo muy valioso para ellos. Quería conservar, no quería que se pierdan, no quería que se derramen. La palabra de Dios dice, ¿dónde tiene Dios tus lágrimas? En su redoma. Tus lágrimas para Dios son muy valiosas, hermano. Muy valiosos. Y en su libro están registrados todos los momentos en los cuales te has quebrantado y has llorado por tu pecado y te has arrepentido, mi hermano. Me pregunto, si vieras tu vida, ¿cómo estaría ese libro, mi hermano? ¿En blanco? Bueno, es tiempo entonces de empezar a llenar ese libro. ¿Cómo estaría la redoma de Dios de tus lágrimas? ¿Vacío? Entonces, hermano, es tiempo de llenar eso. Para Dios es muy valioso. Él guarda tus lágrimas en su redoma. No las desperdicia, hermano. Por eso, llorar ante Él es confiar en que nuestro dolor tiene propósito y que su consuelo vendrá como el rocío sobre la tierra seca. Amén. Para terminar, hermanos, nuestra iglesia tiene que ser un espacio para el quebranto. Tiene que ser un espacio para llorar por nuestro pecado. Donde las lágrimas de otros no son juzgadas. Por favor, hermanos, las lágrimas de tus hermanos, ese quebranto por su pecado, ese lloro por su arrepentimiento no tiene que ser juzgado.
sino que tiene que ser acompañado con oración y consuelo. Para nuestra familia, padres, enseñen a su hijo que está bien llorar delante de Dios. Está bien arrepentirse delante del Señor. El arrepentimiento es parte de la vida cristiana. Y que Dios consuela a los que se acercan con un corazón sincero. Enséñenle a sus hijos a llorar delante de Dios. Y para tu vida personal, mi hermano, quiero otra vez hacerte esta pregunta. ¿Hace cuánto no lloras por tu pecado? ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Endurecido delante de Dios? Hoy es un buen día para rendir tu corazón y dejar que el Espíritu te ablande con su amor. Vamos a orar, hermano, para terminar. Señor amado, te damos gracias por tu palabra que hoy pudimos compartir, Señor. Vemos cómo solamente un versículo puede hablarnos tanto, Señor, de tu carácter y tanto de nosotros mismos, Señor. Tenemos mucho por lo cual arrepentirnos y pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda hoy llevar a ese momento en el cual bajamos las defensas, bajamos la guardia, nos aliviamos, Señor, nos arrodillamos y nos rendimos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a estar quebrantados por nuestro pecado y no endurecidos, Señor. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Hoy reconocemos que muchas veces hemos evitado el llanto espiritual endureciendo nuestros corazones. Perdónanos, Señor. Mis hermanos, pídanle perdón al Señor. Perdónanos, Señor. Danos ojos capaces de ver nuestro pecado y la gravedad de nuestra falta delante de ti. Y danos, Señor, un corazón que no se resista al arrepentimiento. Que podamos llorar ante ti, Señor, no con desesperación, sino con la certeza y la esperanza de que tu consuelo es seguro y es eterno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.